Existe una distancia, una frontera invisible pero letal que separa lo sagrado de lo profano. Desde el principio, la historia de la humanidad está marcada por barreras, lugares que no podemos tocar, espacios donde la presencia de Dios se manifiesta de forma tan pura que se vuelve insoportable para nuestra fragilidad. Este no es un viaje sobre geografía antigua, sino sobre la eterna teología de la separación. ¿Por qué el acceso a la intimidad con el Creador fue durante tanto tiempo un riesgo de muerte? Pensemos en los ecos de la prohibición. El jardín del Edén, el hogar de la comunión ininterrumpida, fue cerrado no por venganza, sino porque santidad y pecado no pueden coexistir. Aquel portón custodiado por querubines y una espada flamígera nos enseñó la primera lección sobre la gravedad de la caída. Luego, el monte Sinaí, envuelto en fuego, humo y truenos, donde la simple aproximación a la montaña era castigada con la muerte. Y el lugar santísimo, el epicentro de la gloria, accesible solo una vez al año, bajo rituales rigurosos y el peso de la mortalidad. Todas esas fronteras gritaban la misma verdad. La pureza divina es letal para la impureza humana sin mediación. Pero la barrera más sutil y peligrosa quizás sea aquella que no se anuncia con fuego, sino con comodidad. ¿Dónde estás ahora? ¿Sientes la atracción de un sistema que promete seguridad, riqueza e identidad, pero que funciona perfectamente bien sin la necesidad de Dios? Esa es la Babilonia moderna. No nos destruye con persecución, sino que nos sofoca con aceptación y placer, enseñando al corazón a depender de todo excepto de la roca eterna. La cuestión central que nos confronta hoy es: ¿estás solo de paso por Babilonia o has comenzado lentamente a llamarla hogar? Esta reflexión profunda nos convoca a examinar la lealtad de nuestro propio corazón, a confrontar los lugares donde la rebelión se manifestó como placer Valpeor o como orgullo colectivo, Torre de Babel. No estamos aquí para lamentar la pérdida, sino para entender la seriedad de la santidad y el precio de la desobediencia. El camino a la vida siempre estuvo custodiado. El velo que cubría el templo, la cortina gruesa que protegía el acceso, todo eso era una forma de protección. Dios no nos estaba apartando por crueldad, sino preservándonos de la aniquilación que nuestra propia impureza traería ante su gloria. Te has acostumbrado a vivir tras la barrera. Has dejado de echar de menos el jardín. La travesía comienza ahora en la búsqueda por la comprensión de la distancia que el pecado creó. La distancia que nos separa de la santidad no se mide en kilómetros, sino en lealtad. El pecado, en su esencia, es la declaración de independencia, la afirmación de que podemos trazar nuestro propio mapa y construir nuestro propio refugio. Es en esa búsqueda de autonomía que encontramos el sistema más seductor y peligroso, la Babilonia. No se manifiesta hoy como torres de ladrillos o murallas caídas, sino como una arquitectura de valores, una organización social y económica que funciona con tal eficiencia y brillo que hace que la dependencia de Dios parezca una opción secundaria, quizás hasta arcaica. La Babilonia es el sistema que enseña al corazón a encontrar su seguridad en la riqueza acumulada, su identidad en la aceptación social y su propósito en la búsqueda incesante de placer y confort. La orden divina, salid de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4, no es un consejo para un cambio de dirección, sino un llamado para una cirugía radical en el espíritu. El peligro de la Babilonia no reside en la persecución abierta que fortalece al creyente, sino en su capacidad de sofocarnos con el confort. Nos ofrece una paz falsa, una sensación de pertenencia que lentamente sustituye la necesidad de la roca eterna. El sistema nos enseña a amar lo que es transitorio y a temer lo que es eterno. Cuando el corazón comienza a llamar hogar a ese sistema, la frontera invisible entre lo sagrado y lo profano se deshace, y la santidad de Dios, que antes era una barrera protectora, se vuelve un concepto distante e irrelevante. Esa atracción por el confort y por la aceptación mundana evoca la tragedia de Valpeor. En aquel lugar, la prohibición no fue violada por un ataque frontal, sino por una seducción lenta y placentera. La mezcla de devoción y atracción carnal, la búsqueda de pertenencia a través del compromiso con lo profano, reveló que las mayores amenazas a la fe raramente vienen con cuernos y tridentes,
sino con la promesa de una vida más fácil y aceptable. Baal Peor nos enseña que el compromiso no es solo un acto de rebelión, sino una erosión de la pureza. El sistema babilónico opera con la misma sutileza. No exige que niegues a Dios abiertamente, solo que lo coloques en segundo plano, volviéndole prescindible para tu éxito y felicidad diarios. Reflexionemos sobre la naturaleza de la santidad que impuso las barreras originales. El monte Sinaí, envuelto en fuego y truenos, no era un espectáculo de crueldad, sino la manifestación de la pureza absoluta. La prohibición de tocar la montaña era una forma de protección. Si la santidad de Dios es como un fuego consumidor, la barrera era el límite que impedía que nuestra impureza fuera aniquilada por esa llama. El lugar santísimo, con su velo grueso y la amenaza de muerte para el acceso indebido, reforzaba esa verdad. La gloria de Dios, sin mediación, es letal para la fragilidad humana caída. La teología de la separación, por lo tanto, no es una teología de exclusión, sino de preservación. Dios estaba, en su misericordia, protegiéndonos de nosotros mismos. Nos estaba enseñando, a través de fronteras físicas y rituales, la gravedad del pecado y el coste de la intimidad. Lo que antes estaba cerrado era un recordatorio constante de que habíamos perdido el jardín y que la comunión ininterrumpida había sido sustituida por la distancia. El gran desafío de la vida espiritual moderna es reconocer que la Babilonia, con su promesa de autonomía y placer, es nuestro propio monte Sinaí invertido. En lugar de protegernos de la santidad, nos protege de la necesidad de santidad, anestesiándonos para nuestra real condición. Nos enseña a construir nuestra propia Torre de Babel, un monumento al orgullo colectivo, donde creemos que nuestra ingeniosidad y tecnología pueden llevarnos al cielo sin la intervención divina. La Torre de Babel no cayó por falta de cemento, sino por exceso de arrogancia. Era el intento de crear una identidad unificada y un propósito que ignorase al Creador. La fidelidad, en este contexto, se mide por la sumisión a la voz que nos llama a salir. Es la negativa a aceptar la lógica del sistema que promete todo, pero entrega el vacío. La oración del corazón fiel debe ser un clamor por discernimiento, para ver las cadenas de oro de la Babilonia y la fuerza para cortarlas. No estamos solo hablando de pecados individuales, sino de un mal sistémico y arraigado que impregna la cultura, la política e incluso nuestras ambiciones más secretas. ¿Dónde está tu lealtad hoy? ¿Aún sientes la incomodidad de la distancia o el confort de la Babilonia ya ha silenciado la nostalgia del jardín? La reflexión sobre los lugares prohibidos nos convoca a examinar la pureza de nuestras motivaciones. ¿Qué temes más? ¿El fuego de la santidad de Dios o el silencio de su ausencia en un mundo que funciona perfectamente bien sin él? La jornada de fe exige una separación continua, una decisión diaria de no llamar hogar aquello que está destinado a la ruina. El camino a la vida es estrecho y la puerta es apretada, porque exige que dejemos atrás el peso y el confort del sistema que nos aprisiona. La verdadera libertad comienza en la obediencia al llamado. Salid de ella. La reflexión sobre los lugares prohibidos se profundiza cuando examinamos aquellos espacios que cayeron no por la distancia impuesta por la santidad, sino por la rebelión deliberada y la seducción. Si el Edén fue cerrado para protegernos de la eternización del pecado, lugares como Baal Peor y Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego por abrazar el mal sistémico y arraigado. Baal Peor, en particular, nos ofrece una lección perturbadora. No fue un campo de batalla teológico, sino un lugar donde la seducción y la atracción se mezclaron con la devoción. Allí, la mayor amenaza a la fidelidad de Israel no provino de un ejército enemigo, sino de la atracción por el placer y la pertenencia, que exigió la mezcla de la adoración a Dios con rituales paganos e inmoralidad. La tentación moderna opera de la misma forma. Nos invita a diluir la pureza de nuestra fe a cambio de aceptación cultural o satisfacción inmediata. El creyente es llamado a discernir que el placer sin santidad es un lugar prohibido, pues nos aparta de la plenitud de la comunión, prometiendo libertad pero entregando esclavitud. Sodoma y Gomorra, por su parte, no cayeron por falta de conocimiento, sino por un mal que se convirtió en la propia estructura de la sociedad. La caída de esas ciudades no fue solo el resultado de pecados individuales, sino la manifestación de una cultura que había rechazado la hospitalidad, la justicia y el orden moral, entronizando la violencia y la depravación.
aprendemos que la amenaza más letal para nuestra alma raramente se anuncia como rebelión abierta, sino como el placer que nos ciega y la pertenencia que nos silencia. La lealtad a Dios exige una vigilancia constante contra la normalización de lo profano. La oración aquí debe ser un clamor por la capacidad de ver el pecado no solo en sus manifestaciones obvias, sino en sus raíces sistémicas y culturales, que buscan convencernos de que el camino ancho es en realidad el más seguro. Con todo, la travesía por los lugares prohibidos nos enseña que no todas las prohibiciones son resultado de nuestro fracaso. Hay momentos en que el Espíritu Santo impone sus propias fronteras, no como juicio, sino como dirección soberana. Las regiones prohibidas mencionadas en Hechos 16, donde el Espíritu impidió al apóstol Pablo predicar en Asia y Bitinia, son un testimonio profundo de la soberanía divina. Pablo tenía buenas intenciones, un deseo ardiente de evangelizar, pero el Espíritu trazó un límite. Este no era un límite de pecado, sino un límite de tiempo y geografía divinos. La fidelidad en este caso fue medida por la sumisión a la voz que decía no a un buen plan, para que pudiese decir sí a un plan mayor, la travesía hacia Macedonia. Esto nos enseña que la obediencia no es solo evitar el mal, sino también aceptar que Dios puede cerrar puertas, incluso aquellas que parecen prometedoras y llenas de buenas intenciones. La verdadera madurez espiritual reside en reconocer que nuestra agenda, por noble que sea, debe siempre inclinarse ante el mapa trazado por el Espíritu. La narrativa teológica, sin embargo, no se encierra en la distancia o en la prohibición, culmina en la esperanza transformadora. Todos esos límites, el fuego del Sinaí, el velo del templo, los querubines en el Edén, nunca estuvieron destinados a ser permanentes. Eran pedagógicos, enseñándonos el coste de la santidad y la gravedad de nuestra caída. El giro central de la fe cristiana ocurre en el Calvario, cuando Jesús exhala su último aliento. El velo del templo, aquella tela gruesa que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, es rasgado de arriba abajo. Mateo 27:51. Este evento físico simboliza el fin de todas las barreras. La barrera que hacía que todos los lugares fueran prohibidos para la humanidad pecadora fue removida. El acceso, que antes era mortal y restringido a un único sacerdote, una vez al año, ahora es invitador y permanente, conquistado por la sangre de Jesús. Lo que antes era prohibición letal, ahora es invitación a la intimidad. El fuego consumidor de la santidad de Dios no fue extinguido, sino que fue redirigido y satisfecho en la persona de Cristo. Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote y nuestro camino. La teología de la separación fue sustituida por la teología de la reconciliación. Ya no somos definidos por la distancia del jardín, sino por la proximidad de la cruz. La Biblia, por lo tanto, no es primariamente un libro de avisos para mantenernos alejados, sino un mapa de rescate que nos conduce a la gracia. La historia que comenzó con un jardín custodiado por querubines, con una espada flamígera que impedía el retorno, termina con la visión de una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, cuyas puertas jamás se cerrarán. El mensaje final es de certeza. Lo que antes estaba cerrado por el pecado, ahora está abierto por la redención. Somos llamados a vivir en la certeza de esa nueva realidad, donde podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza. La santidad ya no es una amenaza, sino una invitación. La verdadera libertad no es salir de la Babilonia para vagar sin rumbo, sino salir de la Babilonia para entrar en la presencia de Dios, donde la comunión es ininterrumpida y la vida es eterna. El llamado final es para que nuestro corazón se establezca no más en las promesas vacías del sistema mundano, sino en la plenitud de la presencia de Dios, el único lugar donde el alma encuentra su verdadero hogar. El rasgar del velo no fue solo un evento histórico, fue la redefinición escatológica de nuestra existencia. Inauguró la era de la presencia ininterrumpida, una invitación audaz que resuena a través de los siglos. Acerquémonos, por tanto, al trono de la gracia con confianza. Hebreos 4:16. Esta confianza es el clímax de nuestra travesía. No se trata de arrogancia, sino de la certeza absoluta de que el sacrificio de Cristo fue completo, suficiente y eterno. El fuego que antes consumía al pecador, ahora purifica al adorador. La santidad de Dios, antes una amenaza a nuestra fragilidad, ahora es el ambiente donde somos acogidos y transformados. La implicación práctica de esta verdad es monumental.
Si el lugar santísimo está abierto, si la barrera fue removida, entonces la búsqueda de refugio en los lugares prohibidos del mundo pierde todo sentido. La Babilonia, con sus promesas de seguridad financiera, aceptación social y placer efímero, solo florece en la ausencia percibida de Dios. Pero cuando el velo es rasgado y la gloria divina se manifiesta en Cristo, la luz de la verdad expone a Babilonia como lo que realmente es, un sistema de sombras e ilusiones. El llamado a salir de ella ya no es un exilio doloroso, sino un movimiento de liberación hacia el hogar. El corazón que se establece en la presencia de Dios ya no tiene necesidad de construir torres de orgullo o buscar la satisfacción en los pozos secos de la autonomía humana. La teología de la reconciliación nos enseña que ya no hay más regiones prohibidas para el creyente en términos de acceso a la gracia. Incluso cuando el Espíritu nos dirige lejos de un camino que parecía bueno, como hizo con Pablo en las regiones prohibidas de Hechos 16, esa dirección no es un rechazo, sino una reorientación. Es el amor de Dios conduciéndonos al camino más fructífero, al centro de su voluntad, que es siempre el lugar de mayor seguridad y eficacia espiritual. La obediencia en ese contexto se convierte en la expresión de nuestra confianza en el sacerdote que abrió el camino. Somos llamados a vivir en la certeza de que nuestra identidad ya no está ligada a nuestra falla original en el jardín, ni a nuestra atracción por las seducciones de Baal-peor o Sodoma. Nuestra identidad está irrevocablemente ligada a la justicia de Cristo, que nos fue imputada. Lo que antes era una distancia infranqueable, ahora es una proximidad constante. El cuerpo del creyente se convierte en el nuevo templo, el lugar donde la santidad reside. Esta es la consumación de la promesa. Dios habita con nosotros. Por lo tanto, la reflexión final no es sobre dónde no debemos ir, sino sobre dónde ya estamos, en la presencia. La vida cristiana es la travesía de alinear nuestra experiencia diaria con nuestra posición espiritual. Es el proceso continuo de despojarse de las vestiduras de la Babilonia y vestirse de la justicia que nos da libre acceso. El miedo al juicio, que era la marca del Sinaí, es sustituido por la reverencia amorosa y por la gratitud profunda. La historia de la humanidad comenzó con un portón cerrado y custodiado por querubines, impidiendo el acceso al árbol de la vida. Pero la historia de la redención culmina en la visión escatológica de la Nueva Jerusalén, una ciudad cuyas puertas jamás se cerrarán, Apocalipsis 21-25. Esta es la imagen final de la gracia, un lugar de comunión ininterrumpida, donde la luz de Dios es la única fuente de vida y donde no hay más maldición. Lo que el pecado cerró, la gracia lo abrió para siempre. Que podamos entonces vivir cada día a la luz de esta verdad transformadora. Que nuestra oración sea la de quien sabe que está hablando directamente con el Padre, sin velos, sin barreras y sin miedo. Que nuestra caminata sea marcada por la osadía de quien fue rescatado de la Babilonia y establecido en la ciudad eterna. Que nuestro corazón encuentre descanso no en la huida de los lugares prohibidos, sino en la plenitud de aquel que es el camino, la verdad y la vida. No hay más separación para aquellos que están en Cristo Jesús. El acceso es libre, la invitación es permanente, la presencia es nuestro hogar. La travesía termina en la certeza inquebrantable de que fuimos hechos para la intimidad con el Dios Santo, y esa intimidad fue conquistada y garantizada para siempre. Que la paz que excede todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en esta verdad gloriosa. Amén. Dale a me gusta y suscríbete para que el confort de Babilonia jamás destruya tu fe.